Muy buenos días, jóvenes. El aula 7 de CEPREVI en este ciclo 2022B. Mi saludo más cordial. Buenos días, Está, profesor. ¿qué tal? Buenos días. Buenos Fabio, días, profesor. muy bien, Grace, César, Jamie. La verdad que siempre es muy grato estar con ustedes y apoyarlos en este ciclo. Hola David, Marjorie, ¿cómo están? María Angélica, igual, chicos que marcan la diferencia, ya que se traza un objetivo loable, muy importante, ser profesionales en el claustro villarrealino. Es algo digno de reconocer y admirar. Y para eso estamos, para ayudarlos. El señor coordinador, eh, todos, en general el director, hasta el rector también está dando sus facilidades para que esto vuelva a caminar después de la pandemia. Ya hemos regresado ya algunos siglos atrás, pero repito, dentro de estos tiempos de crisis, encontrarnos con jóvenes como ustedes que quieren vivir de sus talentos, de sus habilidades y de su saber, siempre es digno de admiración. Entonces vamos pasando a lo nuestro. Voy a compartir pantalla, ¿no? Nosotros tenemos ahora el encargo con ustedes, chicos del aula 7, lo concerniente a, vamos a ubicarnos, psicología. ¿Ya? Entonces, lo vamos a llevar a partir de hoy, vamos mencionando jóvenes, reiterando que son muy bienvenidos a, eh, a esta institución y por supuesto por mi parte también. Ojalá estuvieran ahí muchos de ustedes así al comenzar y al terminar también, luego de conocer los resultados. Esperamos que muchos de ustedes consigan el ansiado ingreso a nuestra universidad. Pero todo tiene que hacerse con entusiasmo, ¿ya? Nada importante se ha hecho sin él, sin entusiasmo, dedicación. Hay que meterle, como dicen, bastante esfuerzo y lo que empieza se termina. Nada de tirar la toalla antes. ¿Ya? Eso es perseverancia, pero también inteligencia. ¿Ya? Dosifiquen sus esfuerzos, hagan bien su programa de actividades. Creo que tienen hasta las 6, ¿no? Me parece 6 o 7, en fin. Es bastante exigente la jornada, pero son 15 semanas que pasan rapidito. Entonces, esto es un reto. Este momento es de oportunidad para que ustedes vayan labrando su futuro, ¿ya? Por eso está su capacidad. Ustedes son capaces, son chicos, repito, aspirantes que quieren superarse y vamos a darle todo nuestro apoyo. Muy bien. Este es mi nombre. Soy licenciado en Psicología y Educación. Vengo desempeñándome en esto muchos años y quiero siempre volcar mi experiencia en el apoyo que ustedes necesitan para conseguir el objetivo. Es psicología, en las 8 primeras semanas, seguimos luego con lógica y terminamos con filosofía. 15 semanas entre las tres. ¿Ya?
Bien, ya estamos desde el lunes, entonces ya conocen la mecánica, ya saben cuál es el ritmo con el cual trabajamos. Participen, por favor. ¿Ya? Es la invocación que les hago, no solo con las claves, sino pregunten, que la tecnología nos facilite la comunicación, no la interfiera, porque si no también nos convertimos en robots nosotros. ¿Ya? Entonces, ustedes, si gustan, mostrándose o no, pueden interrumpir para hacer preguntas, plantear sus dudas con toda confianza, ¿ya? Y eso más bien ayuda a todos, ¿ya? Y a mí también me motiva y todo, ¿no? Se hace de forma armoniosa y dinámica. Muy bien. Esta unidad trata sobre la historia de la psicología. Ese es el título y el tema medular, ¿ya? Muy bien. Vamos a, en términos panorámicos, a abordar lo que corresponde a la división cronológica de las etapas de, de la psicología. Ya hay dos grandes etapas, las vamos a ver con detalle, ¿ya? Y en la segunda empiezan las escuelas, las corrientes psicológicas desde la antigüedad hasta hoy. ¿Ya? La vamos a ir revisando en dos grupos de 5. Vamos a presentar los principales representantes, métodos y aportes. ¿Ya? Que nadie se preocupe por las escuelas. Si algo le pareció muy breve, muy corto, no se preocupe porque semana a semana las vamos a ir ampliando, muchas de ellas. ¿Ya? Y ahí van a terminar de comprender lo más importante. Ya saben que anoten, capturen pantalla, ¿no? Pregunten, en fin, pero la clase está siendo grabada, ¿no? Para ustedes. La práctica ya la tienen, el PPT también, eso queda con ustedes. O sea que se les está facilitando todo el aprendizaje y solamente queda que cada uno ponga lo suyo, ¿ya? ¿Dónde empieza la psicología? Con el Homo sapiens, el hombre de las cavernas siempre fue un, ¿cómo diríamos? Un eslabón inicial entre el hombre de la antigüedad, ¿no? Es primitivo, el hombre primitivo y la civilización. ¿Y cómo se lo imaginan? El Homo sapiens en aquellos remotos tiempos tenía conciencia de sus fenómenos psicológicos. Eh, o sea, tenía, ¿cómo se llama? Claro que su memoria le puede ayudar a prever y hacer ciertas cosas, cómo funciona su memoria, tenía claro cómo iba a enfrentar a sus enemigos, depredadores, ¿no? Los dinosaurios, por ejemplo, otros hombres que los atacan, ¿no? La imaginación, la inteligencia, eran elementos que el antiguo Homo sapiens conocía y manejaba. La respuesta, no. El instinto estaba concentrado en supervivir, la lucha por la supervivencia, y eso consiguió adaptándose al clima, adaptándose al peligro, a las
¿no? Circunstancias límite, extremas que vivir, ¿no? Lo dice Dewey, un famoso psicólogo norteamericano. Entonces, ubiquémonos ahí. Por supuesto, sin perder, ¿no? El humor también, momentos de solaz, pero ahí vamos a ver cómo va surgiendo también ciertas nociones psicológicas hasta hoy, miércoles 20 de julio del 2022. Sigamos. A continuación tenemos algunas nociones psicológicas como, ¿no? Mi tía Ágata que está haciendo su brebaje, ¿no? ¿Para qué querrá o para quién estará dirigido eso? Muy bien. Veamos, en aquellos remotos tiempos había una noción del doble, cuerpo y alma, para qué eh, eh, está considerado. Cuerpo y alma es una dualidad que existió en los antiguos tiempos de la humanidad, donde en los primeros pensadores, ¿no? Antiguos fue objeto de análisis, cuando no de debate. El cuerpo existe, no hay duda, es terrenal, es material, pero el alma no lo es. El alma es divino. Antes se pensaba así, el alma o espíritu es divino, ¿no? Y no podía tampoco observarse ni tocarse. Lo demostraban, se pensaba así, a través de los sueños. Si en los sueños se observaban rostros conocidos que nos eran familiares, esa era una prueba, decían ellos, de la existencia de ese otro elemento llamado alma. Entre los dos hay relación. ¿Qué tipo de relación? Lo veremos a continuación, ¿no? La primera noción, de cuerpo y alma. Así va asomando la psicología. La segunda es la noción de hechicería. ¿En qué circunstancia? Si la persona cae en las garras de la locura, de la demencia, pierde el juicio, ahí mismo se pensaba que esa persona había sido embrujada. Que una hechicera como doña Ágata lo había tocado, era objeto de una maldición por parte de ella y por eso perdía el juicio, los cabales. No decían o se pensaba que la dopamina se había rebalsado o por el contrario había un estado de carencia que había llevado a ese estado de crisis llamado, a esa enfermedad llamada esquizofrenia. Nada de eso se conocía como se sabe hoy, porque estamos hablando de épocas contrapuestas, ¿no es cierto? Pero esa noción prevalecía de hechicería en el caso de la demencia o locura. Y la tercera noción era que la mente o psiquis, se conocía como una noción de sombra que acompañaba y le daba vitalidad al ser humano. Y cuando moría, se separaba del cuerpo como una imagen astral y deambulaba, buscaba otros cuerpos, buscando otros cuerpos donde posarse. La transmigración, ¿no? De la sombra, ¿no? Se conocía así. Otros podían ver un parecido con la reencarnación. Pero esas nociones son las que se daban en aquellos remotos tiempos.
¿de acuerdo? De esoterismo, de ocultismo. Pronto la psicología va a ir despejando, ¿no?, aquellas nociones de aquel entonces. Etapas históricas de la psicología. Dos grandes etapas. La pre-científica, bueno, esa es otra pre, por supuesto, que aparece en el siglo IV antes de Cristo hasta, ojo con esto, la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué? La primera mitad del siglo XIX, lo vamos a ver enseguida. Es la etapa donde predominan los grandes pensadores filósofos como el que apreciamos acá, conocido por todos, personaje extraordinario por sus conocimientos acumulados y por su enorme sabiduría. Aristóteles de esta gira. Él presentó, o sea, primero estudió los fenómenos de biología, los fenómenos naturales, ¿no? Y también, sobre todo, las sensaciones, cómo se producían, ¿no?, cuántas modalidades había. Él sostenía que habían cinco. Cinco son las sensaciones fundamentales, no hay más, las más importantes. Y como tal, este conocimiento se aceptó durante siglos. Fíjense, hasta ahí la influencia. Pero también habló en esta obra, miren, todo esto lo insertó en su obra sobre el alma, de ánima, titula, o peripsique también le llaman, sobre el alma, la traducción. Y ahí habló de las sensaciones, habló de la memoria, habló de las emociones, cómo son, qué etapas comprende, ¿no?, qué procesos biológicos están inmersos. Todo eso lo incluyó ahí y por eso a él se le conoce o se le da el nombre de padre de la psicología antigua o tradicional. ¿A quién? A Aristóteles está aquí. Pero aquí vamos a hablar o mencionar a varios personajes en unos momentos, ¿ya? Todos ellos van a aportar algo al avance de la psicología en base a su reflexión y especulación. Y a continuación viene la segunda etapa, científica. Desde 1879 hasta la actualidad. Ajá. ¿Por qué 1879? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda un acontecimiento que ocurrió en Alemania? Profesor, La Primera Guerra. el científico, el William Wundt en 1879 instaura en la Universidad de Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental. Efectivamente, tiene mucha razón. Ese hecho marcó un antes y después. Lo vamos a ver justamente muy bien, los felicito, están frescos, están informados. Ahí nace la psicología como ciencia y empieza la segunda etapa. Muy bien, esa era la respuesta. Entonces, lo vamos a ver con imágenes, incluso vamos a ir comentando. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Personajes, vamos a hablar de varios. Por ejemplo, el filósofo Almión de Crotona es uno de los primeros filósofos pitagóricos, le llaman, famoso Pitágoras, ¿se acuerdan? Famoso matemático y religioso de la antigüedad.
que él vivió en el siglo VI antes de Cristo, al menos en lo que hoy día se conoce como Italia. Y sostenía que había una relación entre sensación y pensamiento. Él fue uno de los primeros, ¿no?, diciendo que la sensación precede al pensamiento y que incluso trató de encontrar un sustrato del pensamiento. ¿Qué quiere decir sustrato? Quiere decir un punto en la corteza cerebral donde se dan este flujo de imágenes o de pensamientos. Trataba ya de encontrar un lugar, localizarlo. Mire, pero estamos hablando de antes de Cristo. Y ya el mión de Crotona, pues, está relacionando, ¿no?, lo que hoy día se conoce y se acepta como cierto, ¿no? Entonces, por eso es un personaje también precursor. Aristóteles tuvo como maestro a otro gran personaje en la filosofía, como fue Platón. Platón, que en realidad no es su nombre. Su nombre real es Aristóteles, pero todo el mundo lo conoce como Platón. Entonces, por la anchura de sus hombros, una vez sus discípulos lo observaron y alguno le dijo: miren al maestro, ¿no?, parece un Platón, ¿no? Y con Platón se quedó, ¿no?, como sobrenombre. Y ya hablaremos de él más adelante en la filosofía, cuando hablemos de filosofía. Pero, por ejemplo, en el tema del cuerpo y alma, él hace una curiosa, ¿cómo diríamos?, alusión metafórica, si quieren, comparando el alma y dividiéndola en tres tipos, a través del mito del carro alado o mito del cochero, le llaman también. Para Platón, el alma estaba dividida en tres tipos. Miren, aquí hay dos corceles, dos caballos. El caballo negro es un caballo malo, desobediente, que representa al alma pasional o bestia salvaje que en el hombre se localiza en el vientre o bajo vientre. Entonces, esto lo relaciona con la pasión o con la concupiscencia, ¿no? O sea, de toda persona muy dada a los placeres sexuales, pero que en este caso es desobediente y es malo, este salvaje, representa al alma pasional. El caballo blanco, en cambio, representa al caballo obediente, dócil, bueno, pero también noble y irascible, le llamaban, ¿no? Irascible como sinónimo de coraje, que en este caso en el hombre se localizaría a la altura del pecho, del tórax y muy especialmente el corazón. Ya ese es el alma noble, segundo tipo de alma. Y la tercera, representada por el cochero, se ubica a la altura de la cabeza, donde se representa el alma pensante, el alma racional, dotado pues de esa facultad de la razón propia y exclusiva del hombre. Entonces, miren, esa es la división que hacía Platón. Es curioso, interesante conocerlo. Entonces, Aristóteles también hablaba de otra división, ¿no? Su discípulo Aristóteles hablaba de una alma vegetativa, alusión a los vegetales, ¿no? Alma sensitiva,
en relación a los animales que se mueven, se alimentan, se reproducen. Y la tercera, el alma racional. Y ahí sí coincide con su maestro. Parte de la locomoción, de la reproducción, pues se rige por la razón. Entonces, son ¿no? Posturas, ¿no? O especulaciones de estos grandes pensadores. Cuando del alma se trata, ¿no? Vamos a seguir hablando de Aristóteles y el alma, ¿no? Por ejemplo, para él, alma está presente en todo ser vivo, porque es lo que lo anima. Por eso decía que para él, los vegetales, los animales y también los hombres, los seres humanos, están dotados del alma. Alma y cuerpo coexisten, pero no se tocan, marchan en forma paralela. Por eso esa teoría le llaman la de Aristóteles paralelismo psicofísico. Y por ahí es que surge también la voz de psicología en la antigüedad, ¿no? Psicología, donde la voz es griega, psicología, donde psico o psique significa alma o espíritu para otro, y logía o logos significa estudio o tratado. De tal forma que el estudio del alma vendría a ser la primera definición que se tuvo acerca de la psicología precientífica en aquel entonces. Hoy, julio del 2022, la psicología, solamente para hacer un contraste, vendría a ser el estudio o la ciencia de la conducta, ¿no? Observable, ¿no? Del hombre, también de los animales, pero esencialmente del hombre, fundamentalmente, y de procesos internos inmersos en el ser humano que va a propiciar y definir su comportamiento, ¿no? O sea que hay dos ejes, dos vertientes, ¿no? La conducta externa, observable, y los procesos mentales, psíquicos internos, inobservables al comienzo, ¿no? Esencialmente. Muy bien. Muy bien. Dime. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿O no? Te escucho. Con confianza nomás. A ver, si se animan, con todo gusto, estamos definiendo el término psicología desde la antigüedad hasta hoy. Continúe Profesor, entonces. Dime. el término de psicología anteriormente sería tratado del alma. O sea, Sí, ellos trataban de ayudar a la persona mediante el alma, por así decirlo. bueno, ayudar a comprenderse y conocer, porque, como decía Aristóteles, todo hombre busca o desea conocer, ¿no? Es un instinto humano. Y en este caso, el comprenderse implica también cómo, qué elementos estamos constituidos. Del cuerpo no hay duda, ¿no? Somos materia, pero solamente somos materia. Hay otros, ¿cómo se dice? Personajes que consideran que los animales no tienen pensamiento, son puro instinto, se mueven, en fin, reaccionan, pero el hombre no es así. El hombre, entonces, hay otro elemento, el que más controversia ha causado es el término alma, otros le llaman espíritu, según le llamó conciencia, eso lo vamos a ver luego. Entonces,
esas definiciones son las que primero van a concitar la atención de épocas, como estamos viendo, remotas. Y hasta hoy, por supuesto, todavía hay muchas interrogantes. La comprensión de lo que somos, ¿no? Nos permite tener una cierta paz, un cierto conocimiento que nos permite crecer también, nos permite conocerse. Entonces, a eso apunta, ¿no? Ayudar a ayudarse y ayudar a sí mismo. Bueno, conócete a ti mismo, decía el mismo Aristóteles, no te olvides, entre otras cosas, ¿no? Conócete a ti mismo, es una frase tremenda, ¿no? Tremenda. Muchas cosas que buscamos está afuera, las tenemos y no somos conscientes de ellos, ¿no? Nuestras posibilidades, sobre todo. Muy bien, muy buenas intervenciones. Continuemos. Pueden intervenir cuando gusten. Aristóteles consideraba que el alma, por ejemplo, es inseparable del cuerpo, como lo es la sonrisa de la boca, como lo es la visión del ojo humano, están enlazados y son inseparables, ¿ya? Indisolubles también, como dicen otros, ¿no? Entonces, esa es la visión de Aristóteles. Muy bien. Todo esto lo consigna en su obra De ánima sobre el alma, ¿no? Entendí el alma pues como un soplo de vida, ¿no? Para Aristóteles, entre otras cosas, entre otros aspectos. Bueno, un médico, otro personaje que va también pronunciándose acerca de la naturaleza, del hombre, de varias cosas, es Hipócrates, un médico famoso de la antigüedad. Hoy en día se habla del juramento hipocrático como primer elemento o primer momento de los médicos que terminan su carrera y van a ejercer. El juramento hipocrático los compromete a ayudar a toda persona en cualquier circunstancia. En psicología, Hipócrates también aportó al temperamento. Hizo una clasificación de los tipos temperamentales en su teoría de los humores. Yo no sé si ustedes lo conocen, ¿se acuerdan? Que decía Hipócrates que en nuestro organismo todos está constituido por hay cuatro sustancias o fluidos. Les llamó humores. Y según su cantidad predominante, le corresponderá cierto tipo de temperamento y comportamiento. Él habló de la sangre, primero, la flema, en su teoría, y la bilis amarilla y negra. Muy bien, estos cuatro humores conforman su teoría y años después, otro médico romano, Galeno, le completó la teoría al gran Hipócrates, señalando las características de cada uno, ¿no? O sea, de cada sustancia le asignaba cierto tipo de temperamento y cierto tipo de conducta. El que, por ejemplo, el de la sangre era, le llamó, dijo, son personas muy vitales, muy vehementes, muy dinámicas y optimistas. Predomina la sangre, él le llamó sanguíneo. Ese es su temperamento. En cambio, la flema, dice, son personas, todo lo contrario del primero. Son personas, para empezar,
muy, ¿cómo diríamos? Pausadas, parsimoniosas, son personas que todo lo hacen con lentitud, ¿no? Poco impresionables, ¿no? Porque así es su sistema nervioso, flemático, digamos. Y otro tanto hizo con la bilis amarilla, le llamó Galeno coléricos, ya ustedes saben cómo son los coléricos, arrebatados, agresivos, muchos de ellos, ¿no? Coléricos. Y a los de bilis negra o atrabilis le habló de los melancólicos. Esto lo vamos a repetir con detalle más adelante. Pero esa es su famosa teoría de Hipócrates, que fue aportando, por supuesto, de sus observaciones, ¿no? Y especulaciones. Especular significa ensayar la posible causa de las cosas, ¿no? De las cosas o de los hechos que están por producirse o se han producido, ¿no? Pero no hay pruebas, ¿no? O sea, no hay pruebas, en todos los casos no hay pruebas concluyentes, ¿no? Pero eso es una especulación. Todas son posturas de grandes pensadores y por eso se tomaba en cuenta. Sigamos, Profesor, miren. eh, el carácter especulativo es una de sus características, ¿no? De la eh, psicología precientífica. Te diré que como especulación no lo asocian tanto al carácter, porque el carácter, sabes tú, es parte de la personalidad que se define en base al, al comportamiento y a las acciones que realiza un sujeto. O sea que, claro, es aprendido y puede variar, eso sí, el carácter lo podemos cambiar, pero un carácter de una persona honesta, de una persona práctica, o sea, de una persona veraz, eso yo lo confirmo por su actuar, por sus acciones. Entonces, en ese aspecto, el carácter se va formando y aprendiendo. En cambio, el temperamento, ¿no? Hay que marcar diferencias, tiene que ver con el sistema nervioso y cómo reaccionamos según este sistema y según el funcionamiento de nuestras glándulas internas. Y somos como lo describía Hipócrates en gran medida, ¿no? No es la única teoría, hay varias de los temperamentos, ¿no? Pero es más impulsivo, el temperamento de cada uno responde más a nuestra propia naturaleza. No, y si tiene que ver con el sistema nervioso, el temperamento es innato, no cambia, pero lo podemos manejar, lo podemos controlar a través del carácter, ¿ya? Eso, te agradezco la pregunta porque me permite diferenciar temperamento y carácter, ¿ya? Entonces, lo vamos a tocar cuando hablemos de personalidad, otra vez, ¿ya? Muy bien, muy buena pregunta. Ok, gracias, profesor. Pues nada, a ti, más bien. Dejando de lado a muchos personajes, hablemos de Goclenius. Rudolf Goclenius, se le recuerda a este famoso filósofo alemán porque fue el primero que presentó su obra titulada así, con ese titular, ¿no? Con ese nombre, Psychology, Psicología. ¿Qué pasaba? Era la primera vez que se empleaba el término. Nunca se había escuchado antes, o al menos no se había publicado con ese nombre. Él lo hizo, por eso se le menciona, ¿ya? Otro personaje de la psicología precientífica, nada menos que el francés Renato Descartes. Este gran personaje, recordado en la filosofía
por su famosa frase, ¿se acuerdan? Pienso, luego existo, racionalista. Entonces, en psicología, miren lo que sostenía, concluyó que cuerpo y alma, a diferencia de Aristóteles, Descartes decía, sí se conectan, sí se comunican. ¿Cómo? A través de la glándula pineal, que está ubicado en el centro de la cavidad craneana y cuyos nervios o músculos, él le llamaba pues fibras como conductos, llevan el impulso nervioso, ¿no? Los impulsos nerviosos que él llamó espíritus animales. A los impulsos nerviosos Descartes le denominó espíritus animales. Y a la glándula pineal le llamó el portal del alma. Ahí se encuentran cuerpo y alma. Entonces, son aportes, resultados de la reflexión y de la especulación. Y como tal, se toman, ¿no? Se consideran. Muy bien. Entonces, si no recuerdo, ahí está también el gran médico Hipócrates, que entre otras cosas también decía el médico cura. Solo la naturaleza sana, ¿no? Como dando a entender que no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Un pasito más, seguimos avanzando. El que desea puede hacer captura de pantalla, pero si ya lo tienen, no, después ya lo revisan con calma, pueden anotar, resaltar. Sí. Continuamos. Características de esta primera etapa precientífica. Aquí sí vamos a ser muy puntuales. Primera característica de la psicología precientífica es su carácter especulativo, ¿correcto? Estamos viendo que aquí no hay muchos libros, hay, pero pocos. No hay todavía investigación experimental, científica, eso va a venir luego. Acá se nutre la psicología de los aportes, ¿no? A veces bastante subjetivos de los grandes pensadores, ¿no? Sobre todo filósofos. Muy bien. No existe método ni objeto de estudio único. Se hablaba de cuerpo y alma, se hablaba de los fenómenos naturales, se hablaba de Dios, en fin, se abordaban diversos temas, ¿ya? En esta etapa precientífica. Hay una marcada influencia de la filosofía, lo estamos viendo, pero también de la religión. La religión influye sobre todo en la Edad Media, siglo XV, siglo XIII, donde los curas, ¿no? Los sacerdotes o clérigos van a siempre, como estaban al lado de los monarcas, de los presidentes y todo ello, tener poder y como tienen poder, dominan y manejan el desarrollo de la educación, de la psicología también y de las ciencias, ¿ya? La psicología también fue objeto de influencia de ellos. Ahí están las tres características de la psicología precientífica. Clarito, ¿ya? La especulación, la ausencia de método y objeto de estudio y la influencia de los filósofos y los curas religiosos. Muy bien, sigamos. Se acerca la segunda etapa. Muy bien. La psicología científica va a declararse, pero previamente ya habían algunos estudios innovadores, cada vez se estudiaba en forma más sistemática, haciendo que nos parezcamos más a las ciencias naturales,
estamos hablando del siglo XVII y siglo XIX, donde hay trabajos precursores de Ernesto Weber y Gustavo Fechner, alemanes. Ellos dan aportes novedosos. Weber es el famoso fisiólogo del tacto, que rompe con la noción de 5 sentidos que instituyó Aristóteles. Decíamos que Aristóteles hablaba de que 5 son los sentidos principales, ya ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, Weber cambió eso al señalar, al estudiar y señalar que el tacto, por ejemplo, ¿no? Tenía más sensibilidades, más modalidades sensitivas, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo la presión y el contacto, sobre todo a nivel dérmico, ¿no? Y la sensación dolorífica. O sea, son modalidades táctiles. Y por lo tanto ya no serían 5, sino serían 8, algo así. Entonces, todo eso complementado con una noción, lo vamos a señalar, en los umbrales sensoriales. Los trabajos de Weber se conocen como umbrales sensoriales o de la diferencia apenas perceptible, que fue un trabajo exclusivamente de Weber. Esta DAP, estas iniciales, significan diferencia apenas perceptible, donde le pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo estudiaba esto Weber a una persona que colabore, que lo vendaban y le alcanzaban 2 bolitas metálicas de 100 gramos cada una? Y al sostenerlas, la persona decía, ah, qué curioso, las bolitas son tan bonitas y son iguales, ¿no? O sea, había la noción de peso igual. Se los retiraban y luego le volvían a entregar las bolitas, ¿no?, metálicas, y el voluntario decía, sí, pues, ¿para qué me devuelven las mismas bolitas? Sí, pues, están bonitas, ¿no? Son las mismas bolitas. No notaba que había una diferencia sutil ahí. La segunda bolita ya no pesaba 100 gramos, sino pesaba 110 gramos, pero él no lo notaba. En la segunda ocasión se repitió lo mismo. Él sostenía que, voluntario, que eran las mismas bolitas. Sin embargo, tampoco notó que la segunda bolita era de 120 gramos. Y en la tercera ocasión que se repitió lo mismo, ¿no?, ahí sí se detuvo, se interrumpió y dijo, un momentito, esta bolita pesa más, ¿ah? Es otra, me la están cambiando. Efectivamente, la segunda bolita de metal pesaba 125 gramos. La primera se mantenía en 100. O sea que había un incremento de 25 gramos, la cuarta parte de la otra. Entonces, esa medida le dio lugar a que Weber manifestara que las diferencias de la noción de peso se alcanzaban a notar a partir de la proporción de un cuarto entre un elemento y otro. Eso fue para el peso. Igual hacía para la longitud de líneas. Le presentaban líneas aparentemente iguales, se las repetían, pero en cada ocasión le iban añadiendo mayor longitud a una de ellas, hasta que finalmente también llegó a notar la diferencia en otra proporción, creo que del 30% o algo así. Así
¿Qué cosa estaba haciéndose? Estaba pues avanzando en forma más objetiva, ¿no? Sus trabajos de umbrales sensoriales o diferenciales, ¿no? Weber. Y más adelante su compatriota Fechner continuó los trabajos de su colega y lo hizo todavía más metódico, más preciso. Él, Fechner, a sus trabajos le añadió, por ejemplo, se preguntaba cuando a lo lejos en el firmamento aparecía un astro y conseguíamos verlo, él se preguntaba y decía, ¿qué intensidad debería tener ese estímulo, ese astro, para poder ser visto por el ojo humano? ¿Qué intensidad? O sea que la respuesta tenía que ser cuantitativa o matemática. ¿Qué estaba tratando de hacer? Estaban tratando de medir ya las sensaciones y fenómenos psíquicos. Entonces, estos trabajos se le llamó trabajo de psicofísica, los trabajos de Fechner. Y él mismo presentó en este año, 1860, la obra Elementos de la psicofísica. Y por eso se le conoce también como el padre de la psicofísica a Fechner, uno de los precursores. Miren, todos esos trabajos de Weber y de Fechner ya van dejando atrás la especulación de los filósofos y ocurre lo que ustedes ya me demostraron que recuerdan y que conocen, lo que ocurrió en 1879 en Alemania, en la Universidad de Leipzig. La creación del primer eh, laboratorio de psicología científica, ¿ya? En Leipzig, 1879. Entonces, y con él nace la psicología como ciencia, ciencia experimental. Y aún se le va otorgando el título de padre de la psicología experimental o científica. Y van a su vez surgiendo nuevas escuelas psicológicas. Muy bien. Según es el padre de la psicología experimental o científica, ¿quién fue el padre de la psicología antigua o tradicional? Son dos. Son dos paternidades. ¿Quién fue el padre? El Aristóteles. primero, Aristóteles. Y si le pregunta quién es el padre de la psicología científica, Gun. ya está. ¿Ya? Muy Wilhelm bien. Wundt. Wilhelm Wundt. Muy bien. Wilhelm Wundt. Muy bien. Lo dejo con el estructuralismo. Les pongo la foto para que vean cómo se experimentaba. Un segundito. Perdón. Vayan revisándolo. Enseguida estoy con ustedes. Un segundito.
llamada me estaban requiriendo, ya lo atendí. Aquí está Wong, el padre de la psicología científica. Miren, es un personaje muy meritorio porque fue la figura, o sea, al mismo tiempo que inauguró el laboratorio, también presenta su movimiento o escuela estructuralista. Ahora vamos a ver por qué. Él es el principal representante de esta escuela, pero no es el único. Tuvo como colaborador al norteamericano Titchener, Edwin Titchener. Bien, ellos se abocaron a estudiar la estructura de la mente o conciencia. O sea, su objeto de estudio era conocer cuáles son los elementos o componentes de la mente o conciencia. Y mire cómo los hacían sus estudios. Buscaban a alguna persona que está sentada, pero ya esa persona voluntaria ya ha sido entrenada en aplicar su método, que consistía en recibir estímulos sonoros, ¿no? O sea, auditivos y estímulos visuales, ante los cuales la persona interpretaba y describía lo que ocurría en su mente. En ese momento, o sea, ahí lanzaba el voluntario una mirada al interior de su mente e iba narrando, describiendo lo que ocurría en ella, con toda detalle y claridad. Esto se conoce como el método introspectivo, ¿no? Experimental. ¿Por qué? Porque podían repetirlo las veces que quisieran. Y miren cuántos asistentes más hay que están controlando su tiempo de reacción, por ejemplo, entre la presentación de un estímulo y su respuesta, ¿no? Si estaba haciendo correcto lo que respondía en base a los estímulos. Todo eso se medía, se observaba, ¿no? Y la interpretación a veces era muy subjetiva. Por eso que cada uno decía, recurre a su percepción interna, decía Wundt. O sea, a esta introspección experimental él le llamó percepción interna. Conclusión, la conciencia, también le llamaron conciencialismo, al estructuralismo, está conformada por tres elementos, a saber, sensaciones, ¿no? La parte fisiológica, imágenes, de pensamiento, y sentimientos, la parte afectiva. Ahí están los tres elementos que constituían la conciencia. La conciencia. ¿Ya? Esto coincidía pues con todos, con el estructuralismo de Wundt y de Titchener. De Wundt y de Titchener. Los dos concluyeron y los que lo acompañaban que la conciencia estaría constituida por los tres. Aporte principal del estructuralismo, con ellos se introduce la medición y el experimento formalmente a la psicología. Medición y experimento en psicología. Muy bien. Titchener fue también un estudioso que recibió el encargo de Wundt en cierta ocasión
para que viaje a tu país y presente los avances del estructuralismo a los norteamericanos, ¿no? Y de ahí también a otros países. Y Titchener, obediente, colaborador, cumplió. Viajó a Estados Unidos, inauguró laboratorios introspeccionistas como los de Wundt, y al volver le informó a Wundt que, además de todo, que se había cumplido muy bien, encontró, dice, en Estados Unidos otra escuela que también estudiaba la conciencia. Así, le dijo Wundt, sí, pero estudia la conciencia desde otro ángulo, desde otra perspectiva. A nosotros nos interesan los elementos que conforman la conciencia. A estos, refiriéndose a los norteamericanos que observó, les interesa el funcionamiento de la conciencia. Y surgió el funcionalismo norteamericano. Ahí está. William James, su principal representante, también secundado por John Dewey, ambos son muy importantes, Estados Unidos de Norteamérica, estudiaban la utilidad de la conciencia. O sea, cómo funciona y de qué le sirve o le ha servido al ser humano. Para él, James y los demás funcionalistas, la conciencia no es sino un flujo cambiantes de pensamiento que le han permitido al hombre adaptarse a los cambios de clima, cambios de circunstancias peligrosas. Los dinosaurios ya desaparecieron, se extinguieron en la faz terrestre. En cambio, el hombre continúa y va tras la Luna, ya llegó a la Luna, va tras Marte, ya llegó a Marte, a través de vehículos espaciales, si lo llamaré así, ya está empezando a llegar a Marte a colonizarlo porque nuestro planeta, al parecer de muchos, está colapsando. No todos, ¿eh? Otros consideran que vamos a continuar, pero hay otro buen grupo, ecologista sobre todo, dice que nuestro planeta está agotando sus reservas de agua y de otros elementos. Es necesario buscar otros horizontes. Marte es uno de ellos. Y están reclutando jóvenes. ¿Se animan o no se animan? En Lima estuvieron haciendo algunas entrevistas, encuestas, en fin. Estoy hablando en serio, ojo, no estoy falseando nada. Esto es así. Pero en fin, volvamos a lo nuestro. Entonces, miren, hay diferencia entre el funcionalismo y el estructuralismo. El estructuralismo estudia la conformación o estructura de la conciencia, mientras que el segundo, el funcionalismo, estudia, ¿no?, el funcionamiento y la utilidad de la misma en la adaptación del hombre. Métodos varios, aparte de la introspección, también la extrospección, la observación externa, la deducción lógica, tienen como mérito plantear una psicología práctica y aplicada. ¿De acuerdo? De tal forma que pragmática quiere decir que estudia problemas concretos para encontrarle solución. Por eso que se aplica en el campo de la enseñanza y el aprendizaje y surge la psicología educativa. Estudia también a los animales
para conocer la conducta del hombre. ¿Cómo? Sí, no se olviden que nosotros somos animales en la escala biológica. Obviamente con diferencias, pero somos biológicamente seres animales. Ahí está el estudio a través de la psicología comparada. Estudia al niño que no había, antes no se conocía la mentalidad del niño, pensaban que era un adulto en miniatura y como tal lo vestían y lo castigaban también. Hoy en día se conoce la psicología del niño, la psicología infantil, gracias a la inquietud aplicada de los funcionalistas norteamericanos, ¿no? Y las pruebas de medición aparecen también con esta inquietud pragmática, los test mentales midiendo la inteligencia, pero también luego la personalidad y otros aspectos importantes del hombre que ayudan con los test mentales. Entonces, estos son los aportes, ¿no? Las nuevas ramas que van surgiendo por la inquietud práctica de los funcionarios. Van dos. Estados Unidos, nos vamos al país que está en el ojo de la tormenta, al país que está participando en un Rusia. conflicto bélico de alcance insospechado, ya lo dijeron. Rusia. Pavlov. Ya, señores, nos tiene en ascuas, nos tiene en tensión, pero sin embargo, Rusia también antes URSS, se llamaba, también ya concitaba la atención científica por un personaje que se hizo famoso con su perro en un laboratorio. Veamos de quién se trata y qué escuela representa. Ajá. Les voy a presentar esto para que observemos. En la URSS, ¿qué significa URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia. En 1904 aparece Pavlov, un investigador, ¿no?, fisiólogo ruso que en 1904, en ese año, le dieron el premio Nobel por sus trabajos en fisiología digestiva animal. Para él, la conducta no es sino una cadena de reflejos combinados a través de mecanismos de excitación e inhibición, ¿no?, interna. Primero en animales y especies animales, ¿no?, y luego algunas conclusiones extendiéndola también a los humanos. Como hablaba de reflejos, cadena de reflejos, esa es la conducta, le llamaron reflexología. Su método utilizado experimentalmente era ER, que significa estímulo, respuesta. ¿Se acuerdan lo que hizo Pablo? A su perrito le enseñó a salivar frente al sonido de una pequeña campana. Que un perro salive frente al sonido de una campana, de repente no le llama mucho la atención, pero tenía un sustento. Los perros salivan hambrientos frente al plato de comida, pero Pablo hizo el experimento con una campana, con los sonidos de una campana, de tal suerte que terminó el experimento, el perro salivaba solo frente al sonido de la campana, porque lo había apareado con el plato de alimento.
A esta asociación de estímulos para provocar la misma conducta visceral se llamó reflejo condicionado. Ese es el gran aporte de la reflexología pavloviana. Acá Pavlov también tuvo como maestro a otro antecesor ruso, Bechterev, que hablaba de reflejos asociativos. Pero el único que habló de reflejos condicionados fue Pavlov, que es lo que más nos interesa. ¿Ya? Muy bien. Van 3. En Rusia, entonces, va dándose esta situación y vamos pasando de Rusia a URSS, nos vamos otra vez de vuelta a los Estados Unidos. El trabajo de Pavlov fue presentado a la comunidad científica y recibió elogiosos comentarios. Fue bien recibida, sobre todo por un norteamericano, Watson, ante este experimento que mostró Pavlov y por el cual también fue muy reconocido, señalaba que fue un trabajo serio y científico lo realizado por Pavlov. Así se debe investigar en psicología, decía Watson. No como otros que hablan de la conciencia, estaba criticando ahí a Wundt y a, ¿cómo se llama? A James, que hablan de la conciencia y no hay evidencia de que ésta exista. ¿O acaso, decía él, más o menos así, decía, han hecho una demostración, una operación y del cráneo han sacado, y señores, aquí está la conciencia? No, no se puede observar. Y él mismo, Watson, decía, la psicología debe estudiar solo lo observable, lo que se puede registrar. Lo otro no es serio, eso no es objetivo. Y él mismo, dando el ejemplo, presentó su nueva escuela. Como hablaba tanto de que se tiene que observar y registrar, y lo único que se puede realizar ahí y recoger de observación, ¿qué cosa es? La conducta. Justamente así se llamó su escuela, conductismo. Ahí está John Watson. Ahí está el objeto de estudio, la conducta observable. ¿Bien? Su método, estímulo-respuesta. Está, se puso de moda el conductismo, se abandonó la conciencia y todo el mundo comenzó a investigar la conducta por ser más objetivo, ¿no? Y confiable. Muy bien, lo dejamos ahí, la segunda fuerza. ¿Y la primera cuál sería? Vamos a verlo de una vez. A ver, van 4. Nos vamos a Austria, Viena, donde había una escuela que conmocionó el ambiente psicológico, porque sostenía que ni la conciencia ni la conducta son prioritarios, ¿no? En la psicología. Lo que mueve el comportamiento del ser humano, repito, no es ninguna de ellas. Hay un lado oculto de la mente donde hay ciertas fuerzas o instintos, sobre todo de tipo sexual, que son los que mueven a actuar al hombre en cierto sentido y determinan su conducta.
¿De qué estamos hablando? De un médico, neurólogo, psiquiatra, austriaco, le llaman otros, Sigmund Freud. Ahí va. Su escuela la denominó psicoanálisis. Ahí está Sigmund, se considera en su momento ha sido la escuela más importante de la psicología. No deja de serlo hasta hoy, pero hay otras escuelas también que están surgiendo. ¿Ya? Freud, a ver, voy a ser solamente muy sintético. Señalaba, entre otras cosas, que los pequeños de 5 años, 4 o 5 años, de pronto se sienten atraídos sexualmente, irresistiblemente por la figura materna. Y en su mente intentan o desean poseerla. Están hablando de ese lado oculto de la mente, él le llamó inconsciente. Ahí hay fuerzas que el individuo desconoce, que están cargadas de líbido. Líbido significa energía sexual. Y ellas son las que van a llevar a actuar en cierto sentido. Lo del niño, él le llamó, ¿cómo le llamó? Complejo de Edipo. Edipo. Pero en la niña también ocurre otro tanto. Las niñas también se sienten atraídas, se sienten impactadas por la imagen del padre, ¿no? Lo ven como un hombre fuerte, con autoridad, ¿no? Y de esa admiración y atracción también se hizo eco, pero no Freud, sino otro discípulo de él, de nombre Jung. Se llamó complejo de Electra. En el psicoanálisis se dan esas cosas, ¿no? Métodos. Atendía problemas de hipnosis, de histeria, ¿no? Problema de hipnosis no, la hipnosis fue un método que él utilizó inicialmente porque le daba resultados, pero luego lo abandonó. Lo cambió por las asociaciones libres, que consistía en dejarle hablar al paciente contando su problema, lo dejaba hablar con libertad y él iba anotando todo lo que decía. Ese método le llamó asociaciones libres. Al final, analizaba con el propio paciente las posibles raíces de su conflicto emocional. Cuando reparaba en cuál había sido la experiencia que desencadenó su mal, ahí estaba ya camino a la recuperación. ¿Ya? Es lo que sostenía Freud. Más adelante le agregó el análisis de los sueños. Estos temas eran tabú antes, no se tocaban. Se principiaron a hacerse con la valiente acción de Freud. Valiente y seria, ¿no? Acción de Freud, que para otros, para la gran mayoría, no es científica, evidentemente, porque todo esto del inconsciente y de los instintos y el modo de sentir y los sueños, sobre todo, existen, pero no se pueden visualizar para estudiarlos científicamente. Entonces, esto ha dado lugar a muchos aspectos, enfoques. Jung y Adler se separaron, como no concordaban, no se pusieron de acuerdo con Freud en cuanto a la importancia de lo sexual, ¿no? Se separaron y luego ya formaron el neopsicoanálisis, que vamos a ver en unos instantes. Termino esta parte para pasar a la práctica con Otto Rahn. Otto Rahn estudió la neurosis y sostenía que la neurosis surge a partir del nacimiento. ¿Cómo?
Otto Rahn, repito, amigo y seguidor de Freud, gran amigo, era su editor de todos sus trabajos, llegó a sostener que la neurosis surge como resultado de un parto prolongado o de riesgo, ¿no? Un parto normal también podría ser, pero demorado, donde el pequeño sufre al ser expulsado en el parto del cuerpo de mamá. Muchas veces le falta aire, muchas veces lo maltratan, ¿no? Lo sacan al exterior, lo palmean, antes lo palmeaban las nalgas para que llore y pueda respirar por sus propios pulmones. Todo eso son temas, asuntos traumáticos que marcan a una persona y dan origen a la neurosis. Eso decía Otto Rahn. Pero eso no estaba de acuerdo Freud. Y por ello Otto Rahn también se aparta, ¿no? Después de Freud. Pero su teoría hoy en día es muy importante. Muy bien, hasta aquí la primera parte, perdón, más de la primera parte, ya estamos terminando la parte correspondiente. Vámonos con la práctica, ¿ya? Salimos de acá, vamos regresando a la práctica, por favor. Entonces, vayan ubicándose en la práctica, chicos, para ir resolviéndolo juntos. Ya, estamos ahí. A ver, ustedes me dicen, ¿están ahí? Vamos con la primera pregunta. Los antiguos sostenían que el problema alma y cuerpo nunca se resolvería científicamente por ser el primero, el alma, inobservable. Solo quedaría ¿cuál sería la mejor respuesta ahí? En la primera, hablando, marcando, a ver, perdón, La especulación. especulación. Muy bien, empezamos bien. Efectivamente, los primeros pensadores hicieron avanzar la psicología en base a sus reflexiones y especulaciones. ¿Correcto? 2. Se relaciona con Aristóteles. ¿Cuál será la alternativa que coincide con este gran pensador? ¿La C? Muy bien, exacto y preciso, la C. La indivisibilidad, o sea, la unión del alma y cuerpo, van unidas pero no se tocan, sin embargo, marchan juntas, son indisolubles, decía Aristóteles. Muy bien. La 3, filósofo moderno que explicaba el movimiento corporal por los espíritus animales, impulso nervioso. La C. La E.
Pavlov. Descartes. También estudió el sistema nervioso, La E. claro, pero en animales que hablaba de reflejos. Pero quien llamó espíritus animales al impulso nervioso, en este caso, corresponde a Descartes. ¿Ya? Así que nos quedamos con esta respuesta mejor. Pena. 4. Neurofisiólogo del tacto, que rompió con la idea de los 5 sentidos y demostró una relación matemática. TAP, diferencia apenas perceptible entre lo psicológico y fisiológico. La A. La profesor. Weber, muy bien. La Efectivamente, Ernesto Weber es el fisiólogo del tacto que nos hablaba de la TAP y de la idea superó la idea de Aristóteles de los 5 sentidos. Entonces, Weber sería la clave en la 4. 5. Autor de Elementos de la Psicofísica, considerado su fundador de la La E. psicofísica. La E. La La E. E. Muy bien, chicos. Deductivos. Fechner, Gustavo Fechner es el autor de esa obra, el padre de la psicofísica. Vamos con la 6. La introspección experimental, Wundt la denominó La B, percepción. la B. Muy bien. Efectivamente, así la llamó percepción interna. Es diferente entre cada uno, ¿no? Esa es la denominación de Wundt. 7. A Titchener hay 3 elementos fundamentales de la conciencia. ¿Cuáles son? Sensaciones, imágenes y sentimientos. Correcto y preciso. Muy bien. Así de claros fueron Titchener y también Wundt. Son los elementos de la mente o conciencia. 8. Primera clasificación de los tipos psicológicos basado en los humores. Se está refiriendo Hipócrates. Hipócrates. al gran Hipócrates de Kos, la ciudad de nacimiento de él. 9. Escuela psicológica pragmática que inicia la psicología aplicada en la investigación del animal y del niño. El funcionalismo. Muy bien, efectivamente, el funcionalismo de William James, por ser utilitarios y pragmáticos, abrieron el campo a nuevas ramas como las que se mencionan. ¿Ya? El animal y el niño. Esta es la respuesta correcta. En la 10, plantea que el origen de la neurosis recaería en la conmoción emocional por ser echado de la comodidad del útero al nacer. B. Freud, ¿seguro? Es otro psicoanalista, Rank. no es Freud. La E. La Otto Rahn, muy bien. Otto Rahn fue, no se olviden, el autor de la teoría o del trauma del nacimiento, le llamó, que da origen a la neurosis. Es su teoría y su enfoque. Bien. Seguimos. 11.
consideran que se debe investigar lo que se puede observar y ser medido, rechazando métodos asociados a la introspección experimental, ya que estos deben tener rigurosidad científica y ser objetivos. Sostenían quienes se B. debe observar y ser medidos. Por ahí dijeron, La B. Conductismo. muy bien, conductismo, sobre todo watsoniano, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a quedarnos un ratito para terminar de revisar ya lo último en esta parte en relación a las escuelas. ¿Ya? Hemos terminado con las escuelas originales, las primeras de gran importancia, las 5 primeras, y vamos con otras 5 escuelas. Algunas son el remanente, no diría remanente porque se suena muy peyorativo, vienen a ser escuelas que continúan a las primeras, pero con algunas modificaciones. ¿De acuerdo? A ver, en el caso de la Gestalt, es una escuela alemana nueva, novedosa, que recibe varios nombres, a saber, psicología de la forma o totalidad real. Vamos a tener una referencia más o menos exacta, ¿no? Muy bien. Su fundador, el señor Wertheimer, en este año, en Berlín, le ocurre que tuvo un episodio curioso. Le gustaba el teatro, no le gustaba tanto, pero tuvo ocasión de ir a un teatro donde estrenaban una nueva obra con toda pompa y con unas marquesinas, entiéndase, letreros luminosos, con luces que se apagaban y se prendían, iban anunciando la obra teatral de esa noche. Lo que atrajo su atención a Wertheimer es que en el anuncio, ¿no?, de la obra, las palabras que ahí estaban parecían moverse de un lado a otro, cuando él sabía que no se movían, pero las luces en secuencia daban esa impresión o ilusión óptica. Entonces decidió estudiarlo más a fondo, le llamó fenómeno Phi y fue el punto de partida de la escuela de la Gestalt. Luego se le unieron otros colegas, investigadores, Koska, Lewin, en fin, ¿no? Pero el iniciador sobre todo fue Wertheimer. ¿Qué estudiaron? La percepción, fundamentalmente. También se enfocaron en el aprendizaje, pero mayormente, y por el cual se recuerda, es por la percepción. Cómo capta e interpretan los estímulos, siguiendo ciertos principios que ellos identificaron. Entonces, para ello, ¿qué método siguieron? La introspección ingenua o espontánea. Ya no tanto bajo la visión de otros investigadores, sino es una presentación, ¿cómo se dice? No programada y secuenciada rigurosamente, sino una introspección inicial, fruto de la espontaneidad, podríamos decir, en el sujeto, ¿no?
pero también la observación experimental. Los dos. Conclusión. ¿Qué lograron? Enunciaron los principios o leyes perceptuales de figura y fondo, de cierre o clausura, de constancia, en fin, hay toda una serie de principios que ya vamos a conocer en su momento y se lograron gracias a la investigación de Wertheimer y la Gestalt. ¿Qué más? Todo esto se inició con el fenómeno Phil, ¿no? De Max Wertheimer, ¿no? Eso hay que señalarlo con toda claridad, ¿no? Los principios, y algo que podemos agregar es un lema que los caracterizaba, ¿no? Es el siguiente: el todo es algo más que la simple suma de sus partes. ¿Qué significa esto? En un rompecabezas, si a mí me presentan en un rompecabezas, obviamente que el conjunto es el todo, ¿no es cierto? Pero si a continuación ¿cómo se dice? Lo descompone, para armarlo después, yo puedo concluir que el todo es igual a la suma de sus partes. Sin embargo, para los gestálticos, esto no se aplica en el caso de los fenómenos psicológicos. Ellos dicen que para ser comprendidos, estos fenómenos deben ser estudiados en su contexto total. Supongamos, te pregunto, ¿el que roba es un ladrón? ¿Qué opina? Todo aquel que roba y se apropia ilícitamente de algo ajeno es un ladrón. Ustedes me podrán decir, obvio, ¿sí? ¿Debe ir a la cárcel? También, de acuerdo a la ley, ¿no? Depende. Depende, ajá, depende de qué. De qué tan grave sea. ¿Perdón? De qué tan grave sea. ¿Qué tan grave sea? Si yo robo 100.000 soles, eso es grave. Si robo 10 soles, no es grave, eso pasa. ¿Dejo de ser ladrón? Cuando tú dices depende, en realidad tienes razón, no tanto en el monto, sino en las circunstancias. Un joven, les cuento, a ver, les pongo un ejemplo, llega a una farmacia preguntando por un medicamento, sale el farmacéutico, y le dicen que sí tiene el medicamento, y se alegra el joven, y ¿cómo está? ¿No? Este medicamento es, le dice, muy escaso, bastante, bastante caro, ¿no? No se encuentra así nomás, ¿no? Está 1.800 soles, le dice. ¿Cómo? 1.800 soles, pero oiga, señor, yo no puedo, no tengo esa cantidad. Ah, caray, lo sentimos, ¿no? Entonces, en un descuido, coge el medicamento el joven y sale corriendo, con tan mala suerte que un policía lo alcanza y lo detiene. ¿Debe purgar prisión? El joven explica que la medicina era para salvar a su madre que estaba agonizando y era el último recurso que tenía. Problemas como este es bien difícil de decidir. Un juez, por supuesto, tendrá que verlo. Pero por eso dice, no podemos, el todo no necesariamente es igual a la suma de las partes, es algo más. En psicología hay que ver el contexto total para juzgar y actuar. Miren,
Entonces, a eso íbamos, ¿no? Muy bien, sigamos para terminar, antes que nos gane el tiempo. Hay conductismo de Watson, hay conductismo o neoconductismo de Skinner. Muy bien. ¿En qué consiste? Ahí está Skinner, norteamericano, con su mascota favorito. Ajá. Los roedores, las ratitas albinas. Esta ratita la colocan hambrienta y comienza a moverse y en una de esas acciona la palanca y ¡pum! Cae un bolillo de alimento. Lo prueban, le gusta, ¿no? Y lo retiran luego de la caja. Y se repite varias veces hasta que al final la ratita cada vez que ingresa va de frente, ahora sí, ya no de casualidad, va a accionar adrede la palanca porque sabe que eso le va a proporcionar su alimento. Esta conducta ha sido reforzada al estilo de Skinner. Skinner planteó el esquema EOR y le llama a su mecanismo condicionamiento operante. Acá la variable O viene a ser el elemento que representa a la motivación, representa el interés, las experiencias anteriores, todo eso, decía, existe, pero no podemos probarlo o estudiarlo porque no lo podemos ver, decía en 1936. Solo le llamó caja negra. Y en la práctica, todo esto se apoya en la tesis de que toda conducta cambia según las consecuencias que provoca en su entorno. O sea, las conductas se moldean a través de reforzamiento, entiéndase, recompensas o castigos. Esto es tan cierto en los animales, en los niños y también en los adultos, sostiene Skinner, uno de los grandes representantes del neoconductismo. ¿De acuerdo? Que quede ahí como lo esencial de esta escuela. Sigamos. Hay neoconductismo, pero también vamos a verlo ahí como lo hemos planteado. Su mecanismo es el condicionamiento operante, ¿no? Y la conducta cambia según las consecuencias. Hay psicoanálisis y hay neopsicoanálisis. Miren acá, ahí está Jung con su complejo de Electra. Ahí está la niña con su papá. Con mi papi no se metan. Ah, ya, muy bien. Diferencia. El neopsicoanálisis o nuevo psicoanálisis enfatiza más lo social que lo sexual. Lo sexual es secundario para ellos. Jung considera que hay un inconsciente histórico, colectivo, donde heredamos los antecedentes de nuestros antecesores, de nuestros descendientes, o mejor dicho, parientes directos en nuestro árbol genealógico. Bueno, vamos a llamarlo así. Nada sexualizado, lo sexual está en tercer o cuarto término. Y los arquetipos que son modelos de conducta a seguir. Entonces, este es otro concepto del inconsciente según Jung. Y Adler, que también fue discípulo de Freud, habla de los complejos de inferioridad. Todos somos acomplejados. Tenemos complejos de inferioridad, también de superioridad, y esto influye más en la conducta que en lo sexual. Entonces, esto es lo que enfatiza que estos dos personajes que corresponden y representan al neopsicoanálisis, ¿ya? Donde lo social predomina, prevalece sobre lo sexual. Lo dejo ahí. Avanzamos. Estamos terminando.
El humanismo, señores, es una corriente moderna, tiene como representantes a Carl Rogers, que se opone al psicoanálisis que habla de los instintos como si el hombre fuera un animal, no está de acuerdo con eso. Tampoco está de acuerdo con Skinner, que habla de premios y castigos para programar conductas. El hombre no es solamente eso, ¿no? O sea, no nos programamos así. Él sostiene que el hombre tiene más que dar, se guía más por su noción de ser libre, por su dignidad, ¿no? Y plantea que el hombre llega a ser una auténtica persona si se le deja ser, si se le brinda, él le brinda una comprensión empática, lo trata como un ser par, igual a él. El terapista y el cliente, él no le llama paciente, hay una igualdad de posibilidades, no hay ¿cómo se dice?, imposición del terapeuta. Por eso le llama él plantea una terapia centrada en el cliente. Él es el que dirige su propia terapia y se relaciona en un plano de igualdad, de libertad y de dignidad con el terapeuta. Roger. Y también tenemos a otro personaje humanista, Maslow, que hace una clasificación de las motivaciones, ahí está, ¿no? Donde las más fisiológicas, impostergables son estas, las primeras, y va subiendo con las nociones de seguridad, motivaciones de estima. La más elevada es la autorrealización, donde una persona va lográndose en base a la aplicación de sus potencialidades. Al amor y a la estima, esto es lo curioso, se llama instintoides, porque son vitales, se parecen a los instintos, pero sostiene Maslow, ¿no?, necesitan ser atendidas. Así como el hambre, la sed, el sueño, si no se atienden, pueden dar lugar a la enfermedad y a la muerte del sujeto. El amor y la estima también deben, ¿no?, ser satisfechas. Y esa denominación de instintoides es casi instintiva, pero son vitales en el hombre. Corresponde a Maslow, ¿no?, en su pirámide motivacional, así le llaman a su clasificación. La autorrealización como la motivación más elevada. Terminamos, ahora sí, porque el tiempo ya no da para más. El cognitivismo, ahí lo tiene. Estudia los procesos mentales de información, como por ejemplo la inteligencia, donde Piaget es uno de los grandes representantes que dice que la inteligencia se va a dar de acuerdo a la etapa, ¿no?, vital o de, ¿cómo diríamos?, su etapa de desarrollo en la cual se encuentra el sujeto, ¿ya? Él le llama la etapa estadio del ciclo vital. También tenemos al norteamericano Ausubel con su aprendizaje significativo en base a estructuras previas. Este joven que aparece al lado es el ruso Vygotsky, que estudió el pensamiento evolutivo, ¿no?, desde un punto de vista histórico-cultural. No hay más, estoy presentando las escuelas, ¿ya? Este cognitivismo en base a los procesos mentales de información, ¿no?, tiene ahí a sus principales representantes. Lo ampliaremos más adelante. Muy bien, nos estamos despidiendo de los PPT
Vamos con las respuestas, ¿ya? Vamos con las respuestas. Vamos acá. Nos quedamos en la pregunta 12. Vamos bien. Precursor del cognitivismo. O sea, uno de los primeros que consideró que las operaciones mentales se dan en distintos estadios del ciclo vital. Hablamos de la inteligencia. ¿De quién? Jean Piaget. La profesor. Jean Piaget. La La, muy bien. 13. La escuela que predice que las conductas premiadas se repiten y las castigadas se extinguen. A esto le llamó condicionamiento operante. La E, profe. La profesor. Skinner, claro, la E, correcto. Neoconductistas de Skinner. Van marcando, enanito en la 13. 14. Freud lo llamó su heredero espiritual. Luego se apartó este personaje. Propuso el inconsciente colectivo. Alfred Jung, Carl Jung. el del complejo de Electra. 15. Se hizo merecedor del premio Nobel en 1904 por sus trabajos en fisiología digestiva animal, planteando los reflejos condicionados. Pablo. Ahora, Pablo, no La- queda duda. Muy bien. Iván Pablo, el ruso. 16. Al amor y la estima se les consideró como necesidades vitales o instintoides. Es una propuesta de qué escuela. Esto corresponde a Maslow. Y si es de Maslow, ¿Humanista? humanista. ¿Correcto? 17. Enunció los principios de la percepción a través del fenómeno phi. La profesor. La Gestalt con Wertheimer, señores, que estudiaron la percepción. Se olviden. 18. Psicólogo creador de la terapia central en el cliente para cambiar y mejorar su personalidad. El humanista Carl Rogers. Rogers. ¿De acuerdo? 19. No es un representante de la corriente cognitiva. Todos son, menos Bruno. Skinner. Skinner es neoconductista, ¿ya? No es cognitivista. Y finalmente, la 20, investiga los procesos mentales que interpretan la información que proviene del ambiente y planifican las respuestas. Interpretan la información. ¿Cuál es? Interpretan y procesan la información. La última escuela que hemos visto, El cognitivismo. el cognitivismo de Piaget, Althusser y todos ellos. Lo vamos a ver luego. Chicos, esto es todo por ahora. Me voy despidiendo.
Nos vamos reencontrando la próxima semana, 10 de la mañana. Ha sido un gusto y solamente me queda Chao, profesor. desearle lo mejor. Hay que Chao, profesor, muchas ponerle gracias. punche, hay que Hasta luego, ponerle profesor. ganas, ¿ya? Y nos Hasta luego, estamos- profesor. Adiós, Grace, Yair, Jamie, Fabio y todos ustedes. Nos vemos, amigo Gino. Un gusto y hasta cualquier momento. Gracias.